Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y hoy toca el libro de Salmos. Y prácticamente este es un libro muy interesante ya que es el himnario no solamente del pueblo de Israel, sino el himnario de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos realmente cómo Dios quiere que su pueblo le alabe. Encontramos grandeza de Dios, encontramos misterios de Dios y sobre todo encontramos cómo el Señor por medio de estos salmistas reflejó su personalidad. Así que vamos a dar inicio a este estudio, primeramente como es nuestra costumbre, por el nombre. Salmos viene de una palabra griega que es traducida a su vez de una palabra hebrea, la cual es mizmor. Y esto quiere decir canto. Y eso es lo que vamos a encontrar en los salmos. Por lo general nosotros leemos los salmos, pero realmente los salmos fueron hechos como canciones, tendrían que ser cantadas. Eso era lo que acostumbraba el pueblo de Israel. Aunque también hay que admitir que nosotros sacamos provecho en su lectura normal, ya que, como ya lo dije, está llena de riquezas espirituales que reflejan el carácter de nuestro Señor. Continuamos con la fecha. Y déjenme decirles que no hay una fecha exacta en la cual fueron escritos los salmos, ya que si ustedes lo recuerdan, si ustedes ya han leído los salmos, en total son 150 salmos escritos por muchas personas, pero se cree que los salmos fueron escritos en un periodo aproximado de 1000 años, entre el año de 1445 con un salmo que es el 90 con Moisés, hasta en el año 500 antes de Cristo, después del exilio. Entonces tenemos aproximadamente 1000 años que fueron escritos todos estos salmos. Y algunos autores presumen que la mayoría de los salmos fueron escritos entre el año 1030 a 930 antes de Cristo. Si quieren fecharlo, entonces más o menos esos serían los periodos en los cuales fueron escritos los salmos. Autor. Como ya lo mencioné, hay varios autores. Los salmos no solamente fueron escritos por una persona, hay varios autores, y los cuales vamos a analizar. Pero como dato curioso tengo que decir que debido a que eran varios autores, de acuerdo con la tradición judía, se cree que fue Esdras quien juntó los 150 salmos y hizo este libro de cánticos. Se le atribuye la recopilación de los salmos al escriba y sacerdote Esdras. Pero vean conmigo esta tabla, por favor. Aquí encontraremos quiénes son los autores y qué salmos escribieron y la cantidad de salmos que escribieron. Por ejemplo, la primera persona que tenemos aquí es a Rey David, quien escribió un total de 73 salmos, y aquí podemos ver los salmos que David escribió. También tenemos a Asaf, que escribió 12 salmos. Aquí están los que escribió. También tenemos a los coreitas, escribieron 12 salmos. Aquí están los salmos que escribieron. Salomón, hijo de David, también escribió salmos, en total fueron 2. Aquí se encuentran. Etán escribió un salmo, el 89. Moisés escribió un salmo, el salmo 90. Y hay un total de 49 salmos anónimos. Y aquí los encontramos. Esta es una lista que en lo personal se me hace muy completa y aquí pueden ustedes echar mano de ella si la necesitan. Ahora pasamos al propósito de este libro, y en general podemos decir que es la alabanza a Dios el propósito de este libro, la alabanza a nuestro Señor, quien es digno. Y tenemos como bosquejo el siguiente. Si ustedes echan un vistazo al libro de Salmos, encontrarán que está dividido en un total de 5 libros. El libro de Salmos está dividido en un total de 5 libros. Y vean, libro 1 está dividido entre Salmo 1 al Salmo 41. El libro 2 está dividido en el Salmo 42 al 72. El libro 3 del Salmo 73 al 89. El libro 4 del Salmo 90 al Salmo 106. Y el quinto libro de los Salmos está dividido entre el Salmo 107 a Salmo 150. ¿Por qué se encuentran divididos los Salmos en estos 5 libros? Los estudiosos no te ponen muy bien de acuerdo el por qué se encuentran divididos en 5 libros los Salmos. Pero
si han encontrado los estudiosos que cada libro de los Salmos, con su respectiva separación, cada libro tiene un paralelismo con un libro del Pentateuco. Es decir, ya sea Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cada libro tiene un paralelismo con el Pentateuco. Y ahorita lo vamos a ver. Así que pasamos ahora sí a analizar cada libro de los Salmos. Libro 1, del Salmo 1 al 41, encontramos como autor principal al rey David. La mayoría de los salmos que van a estar aquí, el rey David los escribió. Y tiene como propósito principal o tema principal el hombre. Algo que tengo que recalcar es de que entre estos libros se encuentra un versículo clave que habla sobre el tema principal que nosotros vimos, el hombre. Y también cuando termina un libro de Salmos, termina con una doxología, es decir, termina con una alabanza al Señor. Vean, el verso clave que habla del tema clave, que es el hombre, lo encontramos en Salmo capítulo 1, verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Todo este libro va a hablar del hombre. Y la doxología la encontramos, o sea, la alabanza final de este libro al Señor la encontramos en el Salmo 41, verso 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y el libro con el cual tiene paralelismo, esta separación de libros, de que es Salmos, es el libro de Génesis. Ya que en el libro de Génesis se habla de la creación del hombre. Ahora vamos al libro número 2 de Salmos, quien tiene como autores principales a David y a los hijos de Coré. El tema principal del libro 2, que abarca del Salmo 42 al 72, es la redención. Y podemos encontrar el versículo clave en Salmo 44, 26, que dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Con esto del verso clave no estoy diciendo que los demás salmos no hablen sobre la redención de Dios o como ya lo vimos en el libro 1 sobre el hombre, para nada. Pero este es un ejemplo que estoy ocupando para este estudio. Y la doxología, o sea, la alabanza al Señor la encontramos en el Salmo 72, verso 18 al 19. Y dice así, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Así, pasamos al siguiente libro, el cual es el libro 3, que abarca del Salmo 73 al 89. Y tenemos aquí como autor principal de estos salmos a Asaf, y el tema principal es la adoración a nuestro Señor. Regresando un poco a la diapositiva anterior, el libro con el cual tiene paralelismo el libro 2, que el cual habla de la redención, es el libro de Éxodo, ya que se menciona de cómo Dios redimió al pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio por los egipcios. Ahora sí, regresando al libro 3, del Salmo 73 al Salmo 89, el cual el tema es la adoración, vimos que Asaf es la persona que mayormente escribe en estos salmos, y encontramos como al salmo clave, lo del Salmo 86, del verso 9 al verso 10, y dice así, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, dice el salmista. Y la doxología la encontramos en el Salmo 89, verso 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y el libro con el cual tiene paralelismo, este libro 3 de los Salmos, es el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico habla de la adoración de Dios en su tabernáculo. Libro número 4 de Salmos es el Salmo 90 al Salmo 106. Y a pesar que nosotros sabemos que el Salmo 90, como lo acabamos de ver, fue escrito por Moisés,
En su mayoría, del Salmo 90 al Salmo 106 de este libro 4 de Salmos, en su mayoría los autores fueron anónimos. Y el tema principal de este libro es la tierra. Tenemos como verso clave el Salmo 90, verso 2, que dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y la doxología se encuentra en el Salmo 106, verso 48, y dice así: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y tenemos con el libro que hay paralelismo con el Pentateuco, es el libro de Números, ya que, si ustedes lo recordarán, en el libro de Números habla de la tierra prometida. Por último, tenemos el quinto libro, del libro de Salmos, el cual se encuentra compuesto por el Salmo 107 hasta el Salmo 150, y vemos que aquí, una vez más, David vuelve a ser uno de los autores principales junto con otros anónimos. Y el tema principal de este libro es la escritura. La escritura es el tema principal de este libro, o sea, la palabra de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo es todo el Salmo 119? Todo el Salmo 119 es un salmo en el cual la palabra de Dios es exaltada en el lugar que merece estar. Pero no vamos a leer todo el Salmo 119, simplemente vamos a leer el verso 9, el cual dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así es, solamente el hombre puede ser lavado por la palabra de Dios, y todo el libro 5 de Salmos habla de las escrituras, de la palabra de Dios. Y la doxología la encontramos en el Salmo 150. Vamos a leerlo todo, verso 1 al verso 6. Salmo 150, y dice así la palabra de Dios, siendo la doxología final de todo el libro de Salmos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Y así culmina con esta alabanza los libros de Salmos. Pero nosotros no nos vamos a quedar aquí. Les tengo preparada una clasificación de los libros de Salmos, como lo están viendo en la diapositiva. Por supuesto, con esto no quiere decir que esta sea la única clasificación que existe. Cada autor tiene su propia clasificación. Pero para motivos de este estudio, nosotros vamos a analizar brevemente la clasificación que pueden ver en su pantalla. Entonces, la primera clasificación de Salmos la vamos a encontrar en Salmos de alabanza general. Y en estos salmos de alabanza general se exalta la persona de Dios, y describiendo sus maravillas y exaltando al Señor por quien Él es y por lo que Él ha hecho. La alabanza, ¿qué es? Al darle alabanza a Dios es bendecirlo por todas y cada una de sus maravillas, que déjenme decirles, son infinitas. Una vez entendiendo, hermanos, quién es Dios, una vez viendo por medio de su palabra las maravillas de nuestro Señor, la actitud correcta del hombre tiene que ser la alabanza, y estos salmos la presentan. También dentro de los 150 salmos, nosotros vamos a encontrar los salmos de clamor. Y los salmos de clamor, por lo general, son lamentos de hombres santos, expresándole sus crisis, expresándole sus preocupaciones al Señor Todopoderoso, para que le librara de sus enemigos, para que resolviera cierta situación, para que les diera vida en momentos de aflicción, para que guardara su vida. Bueno, estos salmos, por lo general, si ustedes son ávidos lectores de la palabra de Dios y ávidos oradores, no de que hablan en público, sino que doblan sus rodillas, habrán encontrado en estos salmos de clamor
un gran aliento, ya que se han reflejado ustedes, hermanos, con hijos de Dios del pasado que pasaron las mismas dificultades que ustedes, que también se vieron en apuros y pusieron su confianza en el Todopoderoso. Y hablando de confianza, la siguiente categoría son salmos de confianza. Y estos salmos, si ustedes los logran identificar, hablan de la confianza que el hombre debe de tenerle al Todopoderoso, ya que no hay nada más digno, nada más loable y nada más sabio que confiar en el Eterno, que confiar en nuestro Señor Dios. Y estos salmos hablan de esto. La siguiente categoría que nosotros vamos a poder encontrar en los salmos son los salmos de adoración. Y por supuesto que la lectura y el cántico de los salmos, el propósito de crear estas canciones era adorar al Señor. Y aquí se puede reconocer una manera más palpable cómo los israelitas le adoraban en sus atributos, en su majestad, en su bondad, en sus maravillas, en su santidad, en su justicia. Estos son los salmos de adoración, donde la gente no pedía, sino simplemente adoraba al Todopoderoso. También encontramos los salmos sapiensales, que son los salmos de sabiduría. Entonces, estos salmos principalmente son aquellos que hablan de la sabiduría perfecta de Dios. Y recuerden que de acuerdo con el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También encontramos a los salmos de ley. Y son los salmos en los cuales Jehová dice que bendice la obediencia de quienes cumplen con su ley y los beneficios que el pueblo de Dios obtiene por vivir esta misma ley que el Señor nos ha dado. Ahí tenemos al Salmo 119 y el Salmo 19. También tenemos la otra clasificación del Salmos, que son los salmos mesiánicos. Son salmos que hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo el Salmo 110 o aún también el Salmo 22, el cual habla de los padecimientos del Mesías. Encontramos de igual forma los salmos de retribución, el cual habla que los justos han de prosperar, mientras que los impíos solamente en la vida eterna les espera sufrimiento. Y encontramos unos salmos que mucha gente procura ignorar, los cuales son los salmos imprecatorios. Y en pocas palabras, los salmos imprecatorios son los salmos en los cuales el pueblo de Israel pide a Dios juicio para sus enemigos. Hay salmos muy fuertes que dice que sus enemigos serán golpeados hasta que los dientes se les caigan, que serán estrellados en piedras. Y uno preguntará, bueno, yo sé que tengo que orar, puedo orar toda la palabra de Dios, pero ¿cómo puedo orar los salmos imprecatorios si dice la misma palabra que tengo que amar a mi enemigo? Tú puedes orar los salmos imprecatorios, pero viendo un futuro, hermano. ¿Cómo? Dios realmente quebrantará a todos sus enemigos en el día del juicio. Entonces, cuando veas un salmo imprecatorio, no lo apliques a uno de tus enemigos personales. No. O alguien que te ha hecho mal. Claro que no. Esto lo puedes aplicar en decir, Padre, reconozco que en este mundo hay maldad. Reconozco que en este mundo hay gente impía. Ten misericordia de ellos. Pero Señor, en el día del juicio, tus misericordias serán cortadas de este mundo. Y yo sé que el violador, yo sé que el secuestrador, yo sé que el narcotraficante tendrán su paga en el día del juicio. Y tú, Señor, los condenarás en el lago que arde con fuego y azufre, que es donde pertenecen todos los pecadores. Bendito seas tú, Señor, por esta ira demostrada en el día del juicio. Padre, mientras tanto yo pido misericordia por esos hombres. Bueno, esta es una forma en la cual uno puede orar el salmo imprecatorio. ¿Se dan cuenta? Se exaltó la persona de Cristo, pero se habló del juicio que van a tener estas personas en un futuro, hablando también de la misericordia de hoy en día. Y así, hermanos, terminamos
este libro de Salmos. Pero por favor, yo sé que estos panoramas son lo que son, simples panoramas. Ustedes estudien por su propia cuenta los libros, el libro de los Salmos y cada uno de los libros en el cual se encuentra dividido, y van a ver que van a encontrar muchísima bendición, ya que en este libro se adora al Señor y se muestra el carácter de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos.